Bueno, pues continuamos y después de todo esto que nos planteaste problemático, dicen que los problemas están para resolverse, ¿lo resuelven de qué manera? Pues mira, lo resolvemos finalmente con mucho cariño, eso sí, un crew muy disciplinado, pequeño, mucho más pequeño que los 70 que te contaba de la anterior película, ahora éramos 18, 20, y haciendo un poco todo y en las noches llegando a quitar y a limar lo que no se podía y facilitando las cosas para que la historia no sufriera cuando menos ni en temática ni en intensidad. Pero lo teníamos que hacer, ¿no? Porque era Nueva York. Por otro lado, Nueva York pues es maravilloso. Ya al estar allí, el atrevimiento de estar rodando ahí cuando estaban además en huelga el sindicato de guionistas. Entonces era todo un atrevimiento, ¿no? De que además tanto yo como director, la directora de sonido, el director de fotografía, la productora, etcétera, todos éramos mexicanos los principales puestos y una especie de Babel, todos los demás asistentes. Pero bien, ¿no? Toda una experiencia, sí difícil, pero creo que lo libramos. A la hora de estar rodando una película traes una idea con todos estos contratiempos o imprevistos, vamos a llamarlo así. A veces las historias se alejan mucho del concepto de lo que tenían en el guión de más o hay que hacer adecuaciones. Mira, yo tuve que hacer adecuaciones sobre todo porque teníamos los dineros para hacer la película y tienen candados. Si no los gastas en ese año, tienen una vigencia, se retiran y tienes que volver a hacer el trámite. Y yo estaba enfrascado en conseguir el personaje principal de ella, que yo había pensado en la historia en una relación entre un inmigrante mexicano ilegal, que lo hace Tenoch Huerta finalmente, y una mujer, dijéramos, madura en su última sensualidad. Y yo pensaba algo así como en Susan Sarandon, casi siempre. La había conocido a ella y habíamos medio platicado, pero al final nunca pudimos traspasar de nuevo a sus managers y toda esta cosa, ¿no?, hollywoodense. Entonces empezamos a barajar nombres y que si Diane Lane y que si Julianne Moore y que Natasha Kinski, etcétera. Y en una de esas, ya con el tiempo encima, nos hablan gente de allá que nos estaba ayudando, también la parte de California que nos ayudaba con el casting, para decirnos, oye, no lo eches en saco roto, te tenemos aquí una propuesta. Le dimos anoche el guión a Lucy Liu y nos habló tempranísimo hoy que lo quiere hacer, que no lo soltemos, que ya no lo ofrezcamos. Y te quiere ver cuanto antes, etcétera. Y luego de repente, pues dije, Lucy Liu, dije, la chica de Los Ángeles de Charlie, de Kill Bill y todo. Se me disparaba, pues por edad. Lucy Liu es una chica que anda en los 40 años, pero que se ve de 28. Y de repente dije, no lo sé, hay que adaptar cosas porque los resortes de la historia pues ya funcionaban diferentes, muchas otras cosas, y de repente lo pensé, dije, bueno, creo que es una buena apuesta, no sé, se complejiza porque es todavía más diferente todos estos conjuntos de nómadas o de razas o de buscadores de una identidad y de un lugar, de un arraigo, en Nueva York, ¿no? Una neoyorquina de ascendencia china, entonces lo hacía todavía más complejo, ¿no? Entonces, a los 3 días estaba yo allá en Beverly Hills, almorzando con Lucy Liu y poniéndonos de acuerdo en la película. Ella me hablaba ya como si ya estuviera dentro de la película, ya estaba entrando al guión, así de que ¿por qué no esto? Y le cambiamos acá, ¿y cómo ves si esto decimos? Y yo estaba todavía en el tono de, oye, ¿sabes que esta es una película mexicana barata y yo creo que tú ganas millones de dólares? Ya, ¿cómo solucionaron eso? Y si en algún momento te comentó, te compartió, ¿por qué le gustó el guión? Sí, mira, lo de los dineros lo solucionamos porque a ella le había encantado el guión. Principalmente le gustó el guión porque hablaba justo de esta migración que sus padres eran chinos, llegados a Estados Unidos
sin hablar ni siquiera inglés y todo, y se le hacía que parte de lo que yo decía era la misma problemática y la misma nostalgia que le habían causado, ¿no?, a sus padres, ese desarraigo y ese instalarse en un mundo al que no pertenecían y donde siempre eran como ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces a ella le movía mucho todo esto, le gustaba el tono con que estaba escrito el guión, un poco como con esta distancia en que parece que las frases son cotidianas, se habla de nada y que hay una melancolía implícita. Le gustaba mucho esto y ella decía que lo sentía como un bello poema visual, ¿no? Que era algo que ella quería hacer, y a partir de allí pues ella dijo, mira, voy a cobrar lo que te cobraría una egresada del Actors Studio, es lo que dice el arancel. Claro, porque los millones que ella cobraba en las demás películas yo hubiera hecho 5 o 10, ¿verdad? No podría yo haber hecho la película. Y teníamos la gran ventaja además de que, aunque nos vimos en Los Ángeles por cuestión de una cita de trabajo que tenía ella vive en Nueva York, entonces se facilitaba mucho el que yo, como quiera, iba a llegar 2 meses antes allá a Nueva York, antes del rodaje, para ver locaciones, para previos, etcétera. Y tuve el chance de tener ensayos con Lucy durante las tardes de un par de semanas en su departamento y llegar a cosas muy, muy precisas de su personaje, de los diálogos, de su misma vestimenta, etcétera, que fuimos afinando pues muy sabrosamente, ¿no? Nuevamente hablamos de un lenguaje universal, del cual eres creador, en donde hay esa comunicación. Y en otra oportunidad y en otra charla nos habías comentado en algunas muestras que se ha reconocido tus películas de alguna mujer extranjera, soviética, algo así me habías comentado, de otra nacionalidad, que se acercó llorando por las películas que habían visto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, por eso decía yo que veracruzano, mexicano, universal, que comunica esta situación más allá del lenguaje. Sí, yo creo que finalmente es la maravilla del arte, ¿no? Y es la maravilla de comunicar algo. Finalmente las preocupaciones son humanas, ¿no? Y el amor, el dolor, la pasión, la alegría, la tristeza, las pérdidas, pues son universales, ¿no? Uno nada más les da formas, y las mejores formas son aquellas que creo uno conoce, ¿no? Las formas locales o tu punto de vista. Yo hablo de un Nueva York, obviamente, no del que viven los neoyorquinos. Ellos podrán decir qué extraño Nueva York o qué diferente. Es el Nueva York que yo capté, ese Nueva York que a mí me atrapó, o mi punto de vista sobre ese Nueva York. No tengo otro, no tengo el mío. Cuando hablo de acá de México, hablo de lo que yo vivo como clase mediero, y me encanta, ¿no? Yo soy un enamorado clase mediero. Me encanta en la Ciudad de México andar en metro y en peceros, en todo el día. Poco ya utilizo el coche, ni siquiera ya para salir a carreteras, autobuses. En Jalapa, donde vivo, voy a los bares y cosas de los estudiantes, voy por mi ropa a la lavandería, hago esta cosa diaria y me encanta observar todo esto y veo allí las grandes historias, ¿no? Ahí están las grandes preocupaciones, el héroe del día y todo, y tiene su símil en alguien de Venezuela o de la Guayana o de Australia o del Polo Sur, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que nos pasa, internamente nos pasa y nos duele de la misma manera, aunque las formas exteriores y los entornos sean diferentes. Ya nos compartiste una primera película, producto de un premio reconocida, Historias Lejanas. Noticias Lejanas. Una segunda película, Nómadas, con toda esta situación que nos comentas. Ya estás pensando en la tercera película. Ahorita nos comentas, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta respuesta.